el programa de hoy, Papa Francisco anima a los fieles a prepararse para recibir la gracia del Espíritu Santo. Católicos comienzan a dar el último adiós a las víctimas de la masacre de Texas. Obispos mexicanos piden votar por candidatos que representen valores cristianos. Hola amigos, es un gusto saludarlos en su programa de noticias con enfoque católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Una alegría estar nuevamente con ustedes. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos contándoles que el Papa Francisco se reunió en el Vaticano con la delegación de jóvenes sacerdotes y monjes de las iglesias ortodoxas orientales y reflexionó con ellos sobre Pentecostés. El Papa Francisco se reunió en el Vaticano con la delegación de jóvenes sacerdotes y monjes de las iglesias ortodoxas orientales. Dirigiéndose a los presentes, el Santo Padre aseguró que es oportuno que su visita tenga lugar en la víspera de la solemnidad de Pentecostés. En esta línea, el Sumo Pontífice aseguró que la unidad es un don, un fuego que viene de lo alto. Un secondo insegnamento della Pentecoste è che l'unità è armonia. Una segunda enseñanza de Pentecostés es que la unidad es armonía. Vuestra delegación, compuesta por iglesias de diferentes tradiciones en comunión de fe y sacramentos, ilustra bien esta realidad. La unidad no es uniformidad y ni siquiera es el resultado de compromisos o frágiles equilibrios diplomáticos. La unidad es armonía en la diversidad de los carismas suscitados por el Espíritu, porque el Espíritu Santo ama suscitar tanto la multiplicidad como la unidad, como en Pentecostés, donde las diferentes lenguas no se han reducido a una, sino que se han asimilado en su pluralidad. La armonía es el camino del Espíritu, porque Él mismo, como dice San Basilio el Grande, es armonía. Además, el Papa Francisco aseguró que la unidad es un camino y que no es un plan que se concibe o un proyecto que se elabora en torno a una mesa, y afirmó que la unidad no se consigue quedándose quieto, sino avanzando con la nueva energía que el Espíritu, desde el día de Pentecostés, imprime en los discípulos. Por último, el Santo Padre explicó que la unidad no es simplemente un fin en sí misma, sino que está estrechamente ligada a la fecundidad del anuncio cristiano. La unidad no es simplemente un fin en sí misma, sino que está ligada a la fecundidad del anuncio. La unidad es para la misión, como oró Jesús, que todos sean uno para que el mundo crea. En Pentecostés, la iglesia nace misionera. Por otro lado, en su mensaje a la Pontificia Comisión para América Latina, el Papa Francisco aseguró que al inicio de la teología de la liberación se jugaba mucho con el análisis marxista y no tenían ni la menor idea de la realidad latinoamericana. En un videomensaje enviado a la Pontificia Comisión para América Latina, en el marco de su asamblea plenaria, el Papa Francisco manifestó que está convencido de que de manera adelantada, la Iglesia en América Latina y el Caribe ha hecho camino al andar, es decir, ha mostrado que una recta interpretación de las enseñanzas conciliares implica reaprender a caminar juntos al momento de enfrentar los problemas pastorales y los problemas sociales propios del cambio de época. En ese sentido, recordó que al inicio de la teología de la liberación se jugaba mucho con el análisis marxista y no tenían ni la menor idea de la realidad latinoamericana. Yo recuerdo cuando, al inicio de la teología de la liberación, que se jugaba mucho con el análisis marxista, sobre el cual el Papa y el general de los jesuitas reaccionaron muy fuertemente. Apareció dos volúmenes sobre la intuición latinoamericana, sobre la identidad latinoamericana para seguir este camino. Y casi el 80% de las notas estaban en alemán. No tenía la menor idea. Era una ideologización de lo que es un camino telúrico latinoamericano. Y digo telúrico porque la espiritualidad latinoamericana está agarrada a la tierra, no se la puede separar. En su mensaje, el Santo Padre también destacó que la Pontificia Comisión para América Latina está llamada a un servicio, una diaconía que principalmente debe mostrar el afecto y la atención que el Papa posee hacia la región.
Asimismo, afirmó que esta diaconía consiste en un servicio que ayude a que los diversos dicasterios actúen de manera sinérgica y comprendiendo mejor la realidad social y eclesial latinoamericana. Ahora nos vamos de inmediato a las inmediaciones de la Plaza de San Pedro con nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú. Adelante, Almudena. Hola a todos, espero que estén muy bien. Me alegra saludarlos desde los alrededores de la Plaza de San Pedro, muy cerca de la Ciudad del Vaticano, donde se ha suprimido el requisito anti-COVID para entrar en sus oficinas. El secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, informó de esta nueva normativa, que será válida desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, salvo nuevas determinaciones. Este nuevo decreto permite el acceso al Vaticano, a los dicasterios y a los organismos de la Curia sin necesidad de un certificado sanitario, conocido como Green Pass o certificado de vacunación. Sin embargo, la triple vacunación o el certificado de recuperación seguirá siendo obligatorio para aquellos que realizan actividades de salud, seguridad y defensa. En lugares cerrados se recomienda el uso de la mascarilla y el personal no vacunado que haya estado en contacto directo con una persona positiva por COVID tendrá que aislarse durante 10 días y solo podrá volver a su puesto de trabajo tras dar negativo en un test COVID. También les quería contar que desde el pasado 1 de junio el cuerpo del joven beato Carlo Acutis se expondrá de forma permanente en el santuario de la Spogliazione, el lugar de Asís en el que reposa. Según indicó la diócesis de Asís a través de un comunicado, fue el obispo local, Monseñor Domenico Sorrentino, quien decidió reabrir al público la tumba del beato Carlo Acutis, para que su cuerpo sea expuesto permanentemente. Así lo indicó el prelado en la misa del pasado miércoles, celebrada en el propio santuario, a pocos días de la reapertura de la Puerta de San Francisco, el lugar donde San Francisco de Asís, hace más de 800 años, se despojó de todos sus bienes materiales. El obispo aseguró que los lugares de Francisco y el cuerpo del beato Carlo Acutis son vías para encontrar al Señor. Cabe recordar que el beato fue sepultado en Asís por petición suya, debido al gran amor que tenía a San Francisco. Su causa de beatificación se abrió en 2013, fue declarado venerable en 2018 y beatificado el 10 de octubre de 2020. Y con esto me despido, informo para ustedes en EWTN Noticias, Almudena Martínez Bordiú. Adelante, estudios. Gracias, Almudena. Cambiamos el tono de la información para contarles que la comunidad católica hispana comenzó a dar el último adiós a las víctimas de la masacre de Texas, donde al menos 19 niños y 2 maestras perdieron la vida. Veamos. Tras la masacre que acabó con la vida de al menos 19 niños y 2 maestras en Uvalde, Texas, en Estados Unidos, la comunidad católica hispana, fuertemente golpeada por la tragedia, comenzó a dar el último adiós a las víctimas. El primero de los 11 funerales católicos programados para la Parroquia Católica del Sagrado Corazón se realizó el 31 de mayo y fue el de la pequeña Amerie Jo Garza, de 10 años, quien recientemente recibió la medalla de bronce de forma póstuma por las Girl Scouts de Estados Unidos por su valor durante el tiroteo. De acuerdo a la prensa local, Amerie fue una de las primeras víctimas en recibir disparos, mientras llamaba al número de emergencias 911 tratando de ayudar a sus amigos. El 1 de junio, la parroquia del Sagrado Corazón acogió también 2 funerales, el de la maestra Irma García y el del pequeño José Flores Jr. de 10 años. El funeral de Irma, de 49 años, con más de 2 décadas dedicada a la educación de niños, fue también el de su esposo José, de 50, quien murió apenas 2 días después de la masacre a causa de un paro cardíaco. Para su familia, José murió a causa de un corazón roto por perder al amor de su vida, con quien vivió 25 años de matrimonio. Irma y José dejan 4 hijos de 23, 19, 15 y 13 años.
Cabe mencionar que los funerales de los demás pequeños y de la maestra Eva Mireles, de 44 años, continúan realizándose hasta el jueves 16 de junio. Por su parte, el arzobispo de San Antonio, Monseñor García Siller, ha llamado repetidamente a escuchar y acoger a las familias de las víctimas en este tiempo de dolor y advirtió que lo más fuerte se viene. Oremos por todas las víctimas. Y nos vamos de inmediato hasta México con Diego López Colín, que nos tiene información de un pedido de los obispos ante las próximas elecciones. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la parroquia del Señor de la Misericordia en la Ciudad de México. En esta ocasión quiero comenzar mi enlace contándoles que en diferentes estados de la República se elegirán nuevos gobernadores, así como también diferentes cargos públicos. Es por esta razón que los obispos mexicanos le han pedido a la feligresía conocer a sus candidatos, participar y ejercer su derecho al voto. Por una parte, los obispos que conforman la provincia de Oaxaca, en un mensaje destacaron que considerando el entorno social de violencia e inseguridad que se vive en México, aunado a la creciente división y enfrentamiento de la ciudadanía por su manera de pensar, sentir y actuar en el campo de la política, los católicos deben ser sal, luz y levadura en estas elecciones, lo que significa ante todo ser mensajeros y constructores de paz. Por otro lado, los obispos de Tamaulipas hicieron un llamado a la sociedad a conocer a los candidatos y a analizar sus propuestas para votar responsable y libremente. Este se suma a los diferentes comunicados que ya han lanzado los obispos respecto a las elecciones que habrá en los estados de Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas y Durango. Pasando a otra información, les comento que una madre mexicana se reunió con el Papa Francisco para contarle el dolor sobre los desaparecidos en México. En la audiencia general en la Ciudad del Vaticano, María Herrera entregó un mensaje en escrito al Papa en el que le explicó que México alcanzó la cifra de 100,000 personas desaparecidas por violencia, entre ellos sus 4 hijos Raúl, Jesús, Luis Armando y Gustavo, de quienes no se sabe nada desde hace una década. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez dio a conocer que acompañó a esta mujer en su encuentro con el Santo Padre, donde además se le detalló que ante la indiferencia de los gobiernos, las mujeres han tenido que salir a buscar con sus propias manos a sus familiares, por lo que le pidió al Papa que no se olvide rezar por ellas y que también llame a los gobiernos a buscar a los desaparecidos y a detener la violencia. Asimismo le pidió que hiciera un llamado a los pastores a acompañar más a las víctimas. El Papa colocó sus manos sobre la foto de los 4 hijos desaparecidos y bendijo la persona de María Herrera a las madres que buscan a sus seres queridos. Y por último les comento que el drama migratorio no está ni cerca de terminar, y es que se ha registrado las últimas semanas a un grupo de personas llegando a la frontera norte del país, por lo que la Iglesia pidió que sea prioridad atenderlos. El obispo de Nuevo Laredo, Enrique Sánchez Martínez, comentó en rueda de prensa que en las últimas semanas han ingresado a la ciudad muchos migrantes, refugiados, desplazados y víctimas de trata de personas en espera de poder ingresar a los Estados Unidos. Informó que ante esta avalancha, la Casa del Migrante Nazaret ya ha albergado a un gran número, por lo que es necesario que la sociedad apoye específicamente con alimentos, ropa y artículos de aseo personal. El obispo también adelantó que ya están preparando una extensión de la Casa Nazaret a fin de atender a más migrantes de manera digna, ya que por el momento se están utilizando los estacionamientos para que 200 personas más puedan dormir ahí en colchonetas y hay otro gran número de migrantes fuera de la casa. Como creyentes, reiteró, es necesario recibirlos como hermanos, abrir nuestra ciudad y corazones y que estos sean lugares de humanidad. Amigos, esta es toda la información que tengo desde Ciudad de México. Les mando un fuerte abrazo hasta el estudio. Reportó para WTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, Iglesia Colombiana pide tener en cuenta 3 criterios para la segunda vuelta de la elección presidencial. Ya volvemos con más noticias de la Iglesia Católica. Bienvenidos nuevamente al programa. Ahora nos vamos hasta Colombia, donde está nuestra corresponsal Lida Lozada con información de la Iglesia en el país y de la segunda vuelta electoral. Adelante, Lida.
Compañeros y estimados televidentes, los saludo desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en la ciudad de Bogotá y hoy inicio este espacio contándoles que nuestra Iglesia Católica Colombiana tiene nuevo cardenal electo. Se trata de Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal, arzobispo emérito de Cartagena, quien el pasado 29 de mayo fue nombrado para esta misión junto a otros 20 jerarcas. La Iglesia colombiana, a través de la Conferencia Episcopal, ha expresado su gratitud y alegría ante esta noticia. Recordemos que él fue secretario del CELAM en el año 93 al 95, si no estoy mal, y significa que implementó toda la propuesta de Santo Domingo y luego en el año de 1999 fue presidente de la Conferencia Episcopal Latinoamericana CELAM. Por todo eso, el Papa Francisco lo nombra en este momento como cardenal. Pues no va a ser elector por sus años, pero significa para nosotros un signo muy importante para la Iglesia colombiana y un espaldarazo. Monseñor Jiménez Carvajal, nacido en la ciudad de Bucaramanga, departamento de Santander, el 29 de marzo de 1942, lleva más de 55 años de misión sacerdotal y tras casi una década de servicio en el CELAM, donde estuvo vinculado como secretario general y presidente, se convirtió en un amplio conocedor de la Iglesia Católica Latinoamericana. El consistorio en el que será creado cardenal se celebrará el próximo 27 de agosto. Y en otras noticias, con gran éxito se llevó a cabo también este fin de semana pasado el primer rosario de hombres en nuestro país. Ciudades principales como Bogotá, Medellín, Bucaramanga y Cali fueron escenario central de esta jornada que acogió a cientos de hombres, quienes de rodillas elevaron a través del Santo Rosario sus plegarias a Dios por nuestro país. Ya Colombia con este acto se suma por primera vez a esta iniciativa que nació en el año 2018 en países como Polonia e Irlanda. Todo esto aprovechando el momento coyuntural que tiene nuestro país debido a al peligro que se puede estar presentando de que los enemigos de la fe lleguen al poder a implementar sus ideas erróneas. Por eso los invitamos a ustedes el 18 de junio a participar en Bogotá, en el mismo lugar, Plaza de Bolívar, enfrente del Palacio Arzobispal, en el rezo del Santo Rosario de hombres, para demostrar que nosotros tenemos la virilidad y la necesidad de pedirle a Nuestra Señora la defensa de la patria. Y luego de la primera jornada de elecciones presidenciales que se llevó a cabo este domingo 29 de mayo, Colombia se prepara para la segunda vuelta que será el próximo 19 de junio. En este sentido, la Iglesia, a través del delegado para las relaciones Iglesia-Estado de la Conferencia Episcopal, Monseñor Héctor Fabio Henao, ha querido compartir 3 criterios fundamentales para tener en cuenta en esta etapa, de tal forma que se pueda pensar en el bien común. El primero es que todo debe funcionar en torno al fortalecimiento de la democracia, hacer que la democracia sea más viva, más participativa, que tengamos una democracia incluyente, que sea una democracia que exprese realmente los valores de la civilidad y de la ciudadanía. Lo segundo es que tiene que ser una jornada hecha en clave de bien común. Tiene que ser pensada en función del bien de la nación y eso nos exigirá leer con detenimiento las propuestas, conocer de cerca los planteamientos, como ciudadanía empaparnos de cuáles son las propuestas que vienen desde los 2 candidatos y tratar de entender bien hacia dónde se orienta cada uno de esos programas de gobierno. Lo tercero es que nos toca excluir desde todos los niveles, desde los niveles más altos de la política hasta los más básicos, los lenguajes de odio, los lenguajes de discriminación, los lenguajes de estigmatización, los lenguajes que conduzcan a la violencia. Eso es contrario al fortalecimiento de la democracia y le hace un daño de largo plazo a nuestra nación. Hasta aquí los hechos más relevantes de la Iglesia Católica en Colombia. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Adelante, estudio.
Y nos vamos de inmediato hasta Denver con nuestro director Alejandro Bermúdez, quien analizará la proclamación del Papa Francisco de crear próximamente a 21 nuevos cardenales. Adelante, Alejandro. Gracias, como siempre, por estar con nosotros, amigos de EWTN Noticias. Como saben ustedes, el fin de semana pasado el Papa proclamó la creación de nuevos cardenales. Y ese es el término eclesial, creación y no nombramiento. Nombramiento es cuando se trata de un obispo, por ejemplo, porque el cardenalato no es un sacramento, no forma parte del sacramento de la ordenación sacerdotal, a diferencia del episcopado, ¿no? Que como saben ustedes es el grado más alto de sacerdocio, siempre dentro del ministerio sacerdotal y del sacramento del orden sacerdotal, ¿no? Y como se trata de un cargo honorífico, que además en el color púrpura que utilizan los cardenales, representan la disponibilidad de dar la sangre por la Iglesia y por el servicio al Papa, se utiliza el término creación. Esto como un pequeño excursus para entender un poquito mejor el lenguaje eclesiástico, el lenguaje católico, ¿no? Y en esta creación cardenalicia, él ha nombrado algunos mayores de 80 años, es decir, que no van a tener tareas propias de los cardenales, pero reciben el honor del cardenalato, entre ellos un obispo colombiano, porque es mayor de 80 años, y luego ha creado al primer cardenal de Paraguay, como saben ustedes, ¿no? Y es una alegría que compartimos con nuestros hermanos paraguayos. Recuerdo que desde hace muchos años, a través de las redes sociales o del correo electrónico, varios hermanos del Paraguay preguntaban por qué Paraguay no tiene un cardenal, ¿no? Cuando habían nombrado un cardenal en Bolivia, en otras naciones cercanas, en Uruguay, decían por qué no hay un cardenal paraguayo. Y claro, como yo no soy el Papa, no tenía ninguna explicación, ¿no? Pero ahora esa ausencia ha desaparecido. Y la tierra de San Roque González, la tierra de Chiquitunga, ahora tiene un cardenal. Y tenemos también cardenales de distintos rincones de la Iglesia donde algunas comunidades son pequeñas, ¿no? La diócesis de Ulan Bator, por ejemplo, es en realidad un vicariato apostólico, o sea, una región considerada todavía como región de misión, y abarca prácticamente todo Mongolia, o sea, es un país enorme, justo entre Rusia y China, ¿no? Encerrado en las montañas. Ulan Bator es su capital, y el vicario apostólico, un obispo misionero italiano, un misionero de la Consolata, es el más joven en haber sido nombrado cardenal a los 47 años. El anterior cardenal nombrado a esa edad fue Karol Wojtyła, o sea, el futuro San Juan Pablo II. Y en este territorio enorme hay aproximadamente 2.000 católicos, 2.000, o sea, menos de los que hay en una parroquia nuestra en América Latina, ¿no? Entonces, esto les da una idea de la universalidad del colegio cardenalicio, que representa regiones tan remotas y tan distintas, y también de la complejidad que va a significar el próximo cónclave para elegir a un sucesor del Papa Francisco cuando Dios así lo disponga, ¿no? Porque son cardenales que no se han reunido en consistorio y en consecuencia vienen de distintos rincones, hablan distintas lenguas, mucho más de las que se hablaban anteriormente en el colegio cardenalicio, y en consecuencia no se conocen, ¿no? Y una de las cosas importantes del colegio cardenalicio es que exista un cierto conocimiento entre ellos para que el proceso de
dejar que el Espíritu Santo a través de los cardenales elijan a un sucesor de Pedro sea más fácil, ¿no? Entonces, nosotros estamos viendo hacia adelante todos los beneficios de la universalización del colegio cardenalicio, los 120 cardenales menores de 80 años que escogen al Papa y aquellos mayores de 80 años que mantienen el título de cardenal, menos que por razones extremas, como fue el caso de Theodore McCarrick, les sea retirado. Oremos por los nuevos cardenales y demos gracias por muchos de estos cardenales que han sido elegidos solamente bajo el concepto del Papa Francisco de ir a las periferias, y esperemos que sirvan a la Iglesia con esa disposición interna del corazón que se refleja en su vestimenta hasta dar la sangre por la Iglesia. Los dejo en compañía de la mejor información católica, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y es todo por hoy, amigos. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta la próxima.